Bueno, bien. Bueno, evaluación de bienes de cambio, yo sé que estuvieron viendo algo ya con Luis. Este práctico nos va a ayudar a ver la evaluación de los inventarios en general. Siempre tenemos, bueno, vamos a ver el práctico, el A, acá tenemos el B, en relación a la evaluación de la mercadería de reventa, materias primas, materiales, evaluación de productos terminados, productos elaborados, productos en proceso. Pero primero vamos a arrancar con el práctico A, que es el cual tenemos que determinar cómo varía o qué justificación deberíamos realizar, porque nosotros partimos de una contabilidad que ya está determinada, porque recuerden que estamos en tercera categoría y tenemos que llegar a la utilidad impositiva, ¿no? Que es la que va a estar grabada por la ley de impuesto a las ganancias. Entonces, en este primer práctico, lo que tenemos que hacer, teniendo en cuenta la ecuación para determinar el costo, eh, a ver, si nos ubicamos, tenemos la ganancia por venta de bienes de cambio. Esa ganancia por venta de bienes de cambio es la ganancia bruta total. Esa ganancia bruta total se obtiene del total de ventas netas menos el costo. Entonces, bien, ¿cómo juega este costo en esa ganancia? Y ahí es donde aparece este ajuste que deberíamos saber aplicar en caso de querer, de tener obviamente un costo contable y deberíamos llegar al impositivo. Para recordar, sé que ya lo saben, pero bueno, le vamos a anotar acá para el punto A la ecuación para determinar el costo. La vieron mil veces seguramente hasta en contabilidad. Existencia inicial más compras menos existencia final. Y eso nos daba el costo de venta de esa mercadería. El costo. Entonces, teniendo en cuenta esto, este práctico les va a decir, bueno, la existencia inicial contable era tal, pero la impositiva es otra. ¿Qué ajustarían? Y en base a eso tenemos que recordar cómo hacíamos la justificación patrimonial, en donde empieza a jugar este costo sobre la ganancia, es decir, sobre la ganancia bruta total, porque el costo la resta del total de ventas menos el costo, determinado de esta manera, da la ganancia bruta total. Entonces, recordando el ajuste, teníamos columna uno y teníamos columna 2. En la columna 2, ¿qué pasaba? Si el costo era menor, si el costo disminuye en relación de lo contable a lo impositivo, si disminuye, nosotros ¿dónde lo tendríamos que justificar? Y a eso es lo que tenemos que analizar ahora con este cálculo y ajuste del punto A. Para reflejar esto, dijimos, la ecuación para determinar el costo es existencia inicial más compras menos existencia final nos da el costo. Bien, este costo, ¿dónde lo justificamos? ¿Por columna uno o por columna 2? Y si el costo, lo voy anotando, si el costo aumenta, ¿por dónde creen que lo van a justificar ustedes? Es decir, que hay menor ganancia. Entonces, si lo que modifiquemos en esta fórmula hace aumentar el costo, es decir, que el costo aumenta, ¿por dónde lo vamos a justificar? ¿Por qué columna? Porque aumenta el costo, disminuye la ganancia. Y si hay menor ganancia, ¿por dónde lo justificábamos? Por columna uno. Si hay un mayor costo, es decir, si el costo disminuye, ¿por qué va a disminuir? Porque disminuye la fórmula. Es decir, afecta algún componente de esta fórmula que hace que el costo disminuzca, sea menor. Si el costo disminuye, entonces lo justificaríamos por la columna 2, que es donde ponemos la ganancia en caso de que de ser positiva. Esto es de la justificación patrimonial. Entonces, ¿qué queremos decir esto? Acá tenemos la información para poder resolver este práctico. Tenemos cómo se calcula el costo,
tenemos qué sucede ante un aumento o ante una disminución de ese costo, es decir, un aumento en relación a qué, de lo contable a lo impositivo. Vamos a ver ese tema entonces. Dice, efectuar los ajustes impositivos que correspondan para adecuar el costo contable al impositivo según los siguientes datos. Bien, y nos da una tabla en la cual tienen lo contable y lo impositivo. Dice que en el caso A, el inventario inicial contable es de 7.000, pero tenemos que llegar nosotros, contadores, a un inventario inicial de 16.000. Es decir, que este inventario inicial, es decir, esta existencia inicial, aumentaría. ¿En cuánto? En 9.000. 16.000 menos los 7.000 da 9.000. Es decir, que aumenta de 7.000 a 16.000. La diferencia, la brecha es 9.000. Esos 9.000 para llegar a esa utilidad impositiva, porque nos aumentó el inventario al inicio impositivo, ¿cómo lo justificarían? Y se fijan, en el costo, en la ecuación del costo aumentaría la existencia inicial. Entonces dijimos, al aumentar la existencia inicial y está sumando dentro de la fórmula, ¿qué pasa? Aumenta nuestro costo. Al aumentar el costo, sabemos que disminuye la ganancia, por lo que debemos ajustarlo por columna 1. Ese es el análisis que deberían hacer en cada uno de los casos. Bien, entonces, ¿cuál sería el ajuste? En este práctico lo que tenemos que hacer es justificar por columna 1 y columna 2, según corresponda, el valor correspondiente. Entonces, en el caso A, o lo vamos a ir viendo, esperen que les muestro, a ver si se ve más chicos. Bien, acá lo tienen, ¿ven? En el caso A, que pasamos de 7.000 contable, tenemos que llegar a un impositivo de 16.000, es decir, aumentar la existencia inicial en 9.000, lo justificamos por columna 1 y acá están los 9.000, ¿ven? Eso es lo que tienen que hacer, el ajuste de la justificación, digamos. El segundo era el inventario final de esta fórmula, famosa fórmula, contable es 3.000 y tenemos que llegar a un inventario final de 8.500. Es decir, que nos aumenta la existencia final, pero como en la fórmula esa existencia final está restando, ¿qué va a pasar? Nuestro costo, ¿qué pasa con el costo? Disminuye. Entonces, ¿dónde lo vamos a justificar? Columna 2. Porque al disminuir, ¿qué nos va a generar? Una mayor ganancia. Por eso lo justificamos por columna 2. Vamos con el punto B. Lo mismo. Inventario inicial contable 13.500 y tenemos que llegar a 9.000. Es decir, acá tenemos todas las posibilidades que pueden surgirnos. El inventario inicial, perdón, de 13.500 tenemos que pasar a 9.000. ¿Qué pasa acá? Disminuye el inventario inicial. Nos genera una disminución en el costo, porque como están las fórmulas sumando, al disminuir este valor, disminuye el total. Al disminuir el costo, ¿qué pasaba? Teníamos que justificar por columna 2, porque nos iba a generar una mayor ganancia. ¿De qué nos sirve esto? Nosotros tenemos una ganancia contable, una utilidad contable que tiene este costo. Y nos dice que el costo impositivo es este en realidad. Entonces, esto es lo que estamos haciendo, ajustando, partimos de la utilidad contable para llegar a la utilidad impositiva. Y para eso estamos haciendo estos ajustes. Luego aparece el inventario final, que dice que de 25.000, el caso B, pasa a 22.500. La diferencia son 2.500 pesos. Y como el inventario, la existencia final, en este caso, disminuye, ¿qué nos generaría? Un mayor costo. Y el mayor costo generaba un ajuste por columna 1 por la diferencia que es 2.500 pesos.
El caso C, lo mismo. Inventario inicial, es decir, me está modificando este dato, pasa de 6.500 a 3.700, es decir, hay una diferencia de 3.100 pesos. Esa diferencia de 3.100 pesos disminuye, porque en realidad contablemente era mayor la existencia inicial a la impositiva. Al disminuir esa existencia inicial, generaba una disminución en mi valor final del costo. Esa disminución del costo significa una mayor ganancia, por ende, lo justificamos por columna 2, los 3.100. Sería la diferencia de 6.800 menos 3.700. Vamos con el inventario final. El inventario final del caso C dice que contablemente era de 11.500 y que impositivamente es de 7.600. Entonces, en este caso, esta existencia final disminuye. Y al disminuir, lo justificábamos por columna 1. ¿Por qué? Porque el costo aumenta, es decir, dentro de la fórmula estoy restando un poquito menos mi existencia final, entonces aumenta el valor total del costo. Pero, ¿qué pasa? Me genera el ajuste por columna 1 de 3.900 pesos, que es la diferencia, 11.500 y de 7.600. Vamos con el caso D. Acá era solo los efectos de ver todos los posibles casos que les pueden surgir en relación a esta fórmula y los ajustes correspondientes por columna 1 y columna 2. Vamos al caso D, punto 1. Dice, el inventario inicial contable era de 60.000. Las compras en el periodo fueron de 120.000. Los gastos de fabricación fueron de 25.000. Y el inventario final contable de 60.000. El costo de venta total, 145.000. ¿Qué hace acá? Me desglosa esta fórmula, la ecuación para determinar el costo. Me dice la existencia inicial 60.000, las compras del periodo y gastos de fabricación fueron 120 y 25.000, es decir, que la suma. Y luego tenemos la resta, el inventario final contable, que es de 60.000. El saldo, este costo, es el costo de venta. Me dice, bueno, hasta ahí el costo de venta contable todo. Vamos a ver qué me dice el enunciado como para ver si hay que hacer alguna modificación en esta fórmula. El inventario inicial incluye 10.000 pesos de diferencia de cambio activadas con posterioridad al despacho en plaza. Del listado de inventario permanente surge que el inventario final está íntegramente compuesto por la adquisición del ejercicio y el mismo se encuentra evaluado de acuerdo a las normas impositivas vigentes. Bueno, a los efectos de este punto me dice que hay 10.000 pesos que debemos justificar. ¿Por qué? Esos 10.000 pesos me dice están en el inventario inicial, pero corresponde a una diferencia de cambio activadas con posterioridad al despacho en plaza. Es decir, las diferencias de cambio son activables hasta el despacho en plaza. Y me dice que estos 60.000 incluye una diferencia de cambio que fue activada con posterioridad a esa fecha. Pero como impositivamente solo es hasta el despacho en plaza esa activación, lo que tengo que hacer es sacarlo de la existencia inicial. ¿Cómo lo saco? Restando 10.000 de estos 60.000. ¿Cómo lo hacemos? Con la justificación, con el ajuste. Entonces, ¿cuál va a ser el ajuste? Una menor existencia inicial de 10.000 pesos, que al ser menor la existencia inicial, lo justificamos por la columna 2, aumentando nuestra ganancia. Al disminuir nuestra existencia inicial, disminuye nuestro costo, pero aumenta por columna 2 porque genera una mayor ganancia al disminuir nuestro costo. Vamos al caso de punto 2. En este caso, también nos da inventario inicial 20.000, compras 0, inventario final 20.000 y costo de ventas 0. Es decir, por lo visto no hubo movimientos, o sea, no hubo un costo. Inventario inicial menos inventario final, lo mismo. Pero vamos a ver qué nos depara el enunciado. El enunciado dice que tanto en el inventario inicial como en el inventario final existen intereses activados por 2.800 pesos y durante el ejercicio económico no se efectuaron operaciones de compra ni de ventas.
Bueno, el último dato ya nos dimos cuenta con la tabla. Entonces, ¿qué surge de acá? Los intereses que fueron activados de 2.800 pesos. ¿Qué pasa? Impositivamente, esos intereses no son activables, es decir, no deberían estar incluidos dentro de ni la existencia inicial ni la existencia final. Entonces, hay que hacer una justificación, pero tanto por la existencia inicial como por la existencia final. Termina siendo un ajuste, un efecto neutro. Pero bueno, vamos a analizarlo. En cuanto a los 2.800, si restan en la existencia inicial, porque no corresponde que estén allí, lo deberíamos justificar ¿por dónde? Por columna 2. Y los 20.000 de inventario final se deben reducir en 2.800 de estos intereses que no corresponden, que estén incluidos tampoco, y al disminuir la existencia final, deberíamos justificarlo por columna 1. Bueno, esto es todo el caso A. ¿Qué es importante acá que se den cuenta? ¿Cómo afecta la variación del costo sobre el ajuste? ¿Cómo llegamos de una utilidad contable a una utilidad impositiva con estos ajustes? Eso es para que se den cuenta el tema de los ajustes. Bueno, ahora voy a tratar de abrir algún Excel. A ustedes no sé si ven, a ver, yo abro un Excel, ustedes díganme si lo ven, porque si no tengo que seguir trabajando sobre esto. ¿Ven el Excel? No, no. No, bien. A ver cómo puedo hacer. Bueno, mi intención es que vayamos resolviendo los siguientes prácticos a través del Excel, pero no, lo voy a ir haciendo entonces en el chat. Esto es solamente la justificación, el ajuste. Cualquier duda, después me consultan. Como lo estoy explicando, quizás no lo visualizan en la solución, que acá abajo está todo detallado, dónde es el ajuste, de qué lado corresponde y el porqué, digamos, de esto. Bueno, vamos con el siguiente caso, que es el práctico B. Bien, el práctico B, ya entramos en lo que es la evaluación impositiva de, en este caso, materias primas y materiales. Aparece en la primera instancia, después aparece mercaderías de reventa y productos terminados y productos en proceso de elaboración. Antes de cada punto, vamos a ver una breve introducción de cómo hacer este cálculo, es decir, cómo determinar la evaluación impositiva. ¿Qué estamos haciendo entonces? Tenemos que llegar a la evaluación impositiva de la mercadería de reventa, materias primas y materiales en principio. Esta evaluación impositiva, como la determinamos según se determina por ley, ahora lo vamos a ver cómo es la forma, se va a comparar con el costo en plaza o el costo de reposición. Van a ver que en todos los datos del enunciado se les va a dar para que podamos determinar la evaluación impositiva y para que podamos determinar el costo en plaza o de reposición. De esos dos valores vamos a tomar para la evaluación al cierre de ejercicio el menor. O sea, nos va a dar unas unidades en existencia al cierre que vamos a tener que evaluar, ya sea con el costo de reposición o la evaluación impositiva, el menor. Ahora bien, vamos a ver cómo hacemos para la determinación de la evaluación impositiva, porque el costo de reposición se les va a dar como dato en el enunciado. Esa evaluación impositiva, en este caso, que estamos en materias primas y materiales, y también va a suceder lo mismo en mercadería de reventa, se va a determinar por el costo de la última compra, ya sea la última compra realizada dentro de los últimos 2 meses del ejercicio que estamos cerrando el 31 del 12. Si no hubo compras en ese periodo, se tiene en cuenta el costo de las últimas compras del ejercicio, pero por la actualización en caso de corresponder. Si no hubo compras en el ejercicio, el costo del inventario inicial de esa mercadería por la actualización correspondiente. Y además hay que tener en cuenta que debe ser esa compra un volumen normal de compra, perdón, y está respaldado por alguna facturación o comprobante similar. Esos son los requisitos para la evaluación impositiva, tanto de mercadería de reventa como materias primas y materiales. Una vez dicho esto, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este práctico? Es encontrar el costo de reposición,
encontrar nuestro costo impositivo determinado de la manera que acabo de señalar y elegimos el menor para evaluar qué, nuestras unidades y existencias al cierre del ejercicio. Vamos a leer entonces el enunciado. Determinar la evaluación impositiva correspondiente a las distintas cuentas del rubro bienes de cambio pertenecientes a Subili Sociedad Anónima dedicada a la fabricación y reventa de camionetas y cuyo cierre de ejercicio económico se produjo el 31 del 12. Y tenemos materia prima y materiales, autopartes, dice. Código del bien y tenemos tres productos por lo visto, el 2050, el 2150 y el 2250. Unidades en existencia, es decir, lo que tenemos que evaluar al cierre son estos bienes, 8.000 unidades, 9.500 unidades y 3.800 unidades. Pero para eso tenemos que determinar el costo, el valor unitario, ya sea el valor el positivo o el costo en plaza o de reposición unitario. Acá ya tenemos, por lo tanto, el costo unitario de reposición, ya tenemos un valor. Este es el que tenemos que comparar de cada uno de los bienes al cierre, con el de reposición. Bien, entonces podemos iniciar caso B, punto 1. Y tenemos el producto 2050. ¿Cómo tenemos que valer? Bueno, tenemos un valor de reposición de 37,34. ¿Contra qué? Contra un valor impositivo de cuánto. Y tenemos que ver cuál fue la última compra de ese bien. Bueno, vemos, el bien es el 2050 y acá figuran solo dos compras, el 21 del 11 y el 18 del 11. ¿Cuál fue la última compra representativa del ejercicio? La del 21 del 11. Perfecto, la del 21 del 11. Y acá nos da el dato, entonces vamos a considerar esta compra. Bien, pero estamos con valores unitarios. Entonces tendríamos que son 6.000 unidades a 235.000. ¿Cuánto es el valor unitario de esas 6.000 unidades? 39,17. 39,17. Bien, ¿y qué dijimos? Que del valor impositivo y el valor de reposición tomábamos ¿cuál? El menor. El menor. El menor. Entonces, acá ya tenemos el dato de cuál va a ser el valor que vamos a utilizar para la evaluación al cierre del producto 2050. Bien, entonces, ¿cómo terminamos esto? Perfecto, la evaluación al 31 del 12 de 8.000 unidades por 37,34 ¿es de cuánto? 298.720. Bien. Ustedes están haciendo la cuenta, yo no la hago. Entonces, y así tenemos que hacer con cada uno de los puntos. Acá hicimos el punto 1. ¿Qué hicimos? Tenemos un valor de reposición que nos da el dato y sacamos el valor impositivo, que en este caso la última compra fue del 21 del 11. Perfecto. Tomamos el menor, lo multiplicamos por las unidades al cierre y nos da el valor al cierre de estos bienes, que es lo que nos pedía el enunciado, evaluación impositiva correspondiente de los distintos rubros de bienes de cambio. En este caso, el producto 2050 se va a evaluar a 298.720. Vamos con el punto 2.
que es el producto, el punto uno, producto 21.50. Valor de reposición del 21.50. ¿Cuánto es? 34,35. Exacto, 34. Eso se los da siempre de dato, hay que buscarlo, tiene que estar. 34,35. Y si no se los da, ponen el dato que tienen, pero siempre se les da si ustedes pueden visualizar cuál utilizar. Y tenemos una evaluación impositiva, que es la última compra, del 21.50. ¿Cuándo fue la última compra? El 6 del 3. El 6 del 3. ¿Por qué valor unitario? 38,75. Perfecto. ¿Cuál va a ser el costo a utilizar para la evaluación al cierre de este bien? El de reposición porque es menor. Perfecto. Y ahora sí, la evaluación del producto al 31 del 12 del 21.50 o de 9.500 unidades en este caso, ¿es de cuánto? 326.325. Perfecto. Y así vamos haciendo uno por uno de estos productos. Nos quedaría solamente, ¿qué estamos hablando? Las existencias al cierre. Entonces solamente de existencia al cierre nos falta el 22.50. Vamos con ese producto. Costo de reposición, 28,27. bien. Y ahora tenemos que ver la evaluación impositiva de la última compra. Y tenemos del 22.50, no hay última compra, porque fíjense que el ejercicio inicia el 1 de enero del 2020, pero sí tenemos la existencia inicial. Y la existencia inicial de un bien va a ser la última compra, si seguimos el cronograma impositivo de la determinación del valor impositivo, la última compra del ejercicio anterior o el valor de reposición en caso de que haya sido menor al momento de hacer el cierre del 31 del 12 del 19. De todas formas, acá tenemos el dato, es el único dato que tenemos, que en realidad esto es la última compra, pero seguramente se utilizó para la existencia al inicio. ¿Qué valor les da entonces? Los 7.500 unitarios, pero 208.000 el costo total, dividido los 7.500. 27,73. Y es menor que el de reposición. Bien. 27,63. 73. Y es menor. No pongo nada porque es el único dato que aparece. Utilizamos el valor impositivo en este caso, no el de reposición como fue en los casos anteriores. Entonces, la evaluación, este quedó mal. La evaluación al 31 del 12, ahí la pongo acá, del producto 22.50 de las 3.800 unidades que me dice el enunciado, por el valor que dijimos que era el impositivo, 27,73, les da un valor de la evaluación al cierre del producto 22.50 sería. 105.374.
Perfecto. Y ahí tenemos resuelto el punto uno del ejercicio B. Tenemos que llegar al valor final de la evaluación al 31 del 12 de cada uno de los productos. Vamos con el caso 2. Habla de mercadería de reventa, que como les comenté, era el mismo tipo de evaluación que vimos en el punto uno. Vamos a tener un costo de reposición y vamos a tener un costo impositivo que determinar. Bien.